El Aokigahara, el famoso bosque de los suicidios, posiblemente sea el bosque más famoso de todo Japón, pero no deja de ser un bosque normal y corriente como este en el que estamos, para poder hacer senderismo. Y como el Aokigahara lo conoce todo el mundo, hoy voy a recomendaros 5 lugares siniestros y poco conocidos para que podáis visitar durante vuestro viaje a Japón. El primer lugar de la lista es Kamo, un pueblo minúsculo en el que hace cerca de un siglo se produjo la mayor masacre de la historia de Japón. ¡Ah! La masacre de Tsuyama. Correcto. Pero, espera, ¿y tú quién eres? ¿Yo? Pues no lo sé. El 21 de mayo de 1938, la aldea de Kamo, ubicada en la pequeña localidad de Tsuyama, fue escenario del terrible crimen de Matsuo Toi. Este joven, de 21 años, mató a 30 vecinos, la mitad de la población de la aldea, y lo hizo durante la madrugada de aquel día, siendo su propia abuela la primera de las víctimas. El ataque, llevado a cabo con una escopeta y un cuchillo, conmocionó a todo el país y se ha convertido en un elemento recurrente en la cultura popular. Hoy, Kamo, el lugar donde ocurrió esa terrible masacre, parece un pueblo normal y corriente, olvidado, al igual que muchas de las otras pequeñas aldeas de Japón. Posiblemente Japón sea uno de los países donde más mártires cristianos hay, y a día de hoy es posible visitar muchos de los lugares donde estos misioneros y cristianos japoneses fueron torturados y ejecutados. Durante el periodo Edo, el cristianismo fue prohibido en Japón. Es por eso que los cristianos fueron perseguidos, torturados y ejecutados públicamente como advertencia para todos los demás. En Tokio, que por aquel entonces se llamaba Edo, existían lugares destinados específicamente para este tipo de castigos, como el monte Kompira o el monte Atago. Incluso, en ciertos puntos de la ciudad, como el antiguo campo de ejecución de Suzugamori, se conservan las piedras que sirvieron de base para las cruces con las que fueron ejecutados. Lugares que son testimonio puro de una época brutal y salvaje. Pocas cosas hay más siniestras que un cementerio. Sin embargo, un cementerio sintoísta tiene un algo especial, como que atrae más, quizás por estar como conectado con la naturaleza. Por eso el cementerio de Okunoin debe de ser una parada obligatoria en este viaje. Situado en el monte Koya, el cementerio de Okunoin es el más grande de Japón, ya que entre sus inmensos árboles descansan más de 200.000 tumbas. Según la tradición, en lo más profundo del cementerio reposa el monje Kobo Daishi, fundador del budismo Shingon, quien según la leyenda no habría muerto, sino que permanece en una meditación eterna, esperando para alcanzar la iluminación. Son muchos los peregrinos que aseguran haber sentido presencias o luces extrañas al caer la noche. Incluso algunos monjes afirman haber visto al propio alma de Kobo Daishi guiando a los vivos por el lugar. Como ahora voy a hablar de un túnel, iba a bajar ahí abajo para tener eso ahí de fondo y bueno, que quedase un plano bien épico. Pero creo que va a ser una mala idea a todos los efectos porque es que huele fatal, está todo comido de mierda y además da un mal rollo que flipas, porque eso es súper profundo. Así que nada, creo que os vais a tener que imaginar el plano de mí ahí abajo y con esto de fondo. Imaginación. El túnel de Chusetsu fue donde Akira Nishiguchi comenzó su ola de crímenes y asesinatos entre 1963 y 1964. Nishiguchi, un estafador y asesino en serie, inició su carrera criminal en octubre de 1963 con el asesinato de Ikuo Murata y Goro Mori en una carretera de montaña de la prefectura de Fukuoka, apareciendo sus cuerpos en la entrada del túnel. Murata
fue asesinado golpeado con un martillo y Mori apuñalado, para después Nishiguchi adueñarse del dinero que estos transportaban. Después de ese crimen, Akira continuó su fuga por diferentes provincias de Japón, donde siguió asesinando y cometiendo fraudes en Shizuoka o en Tokio, donde conseguía dar esquinazo tras esquinazo a las investigaciones de la policía. Finalmente fue identificado y detenido a comienzos de 1964, gracias a la memoria y al valor de una niña de 10 años, que reconoció a este criminal al haberlo visto en un cartel de búsqueda. Desde aquel entonces, el túnel de Chusetsu ha quedado como uno más de los túneles malditos de Japón. En el Japón antiguo, cuando había problemas durante la construcción de un edificio importante, como un castillo o como un puente, se podían realizar sacrificios humanos para calmar la ira de los kami del lugar. Eran los conocidos como hitobashira, pilares humanos, y en la ciudad de Matsue hay un puente con uno de ellos. El puente de Matsue Ohashi, en la ciudad de Matsue, es famoso por la leyenda que dice que durante su construcción requirió de un hitobashira para asegurar su estabilidad. Se cuenta que en 1608, Horio Yoshiharu, señor de la región de Izumo, intentó levantar un puente sobre el río Hashi. Sin embargo, las fuertes inundaciones y el fondo del río hacían que continuamente se hundieran los pilares. Finalmente, se decidió que el primer hombre que cruzara el puente sería sacrificado. Ese hombre, llamado Gensuke, fue enterrado vivo bajo el pilar central del puente. Según la tradición, tras ese sacrificio, el puente permaneció firme durante más de 300 años. Hoy existe un pequeño parque dedicado a Gensuke al sur del puente, con una placa conmemorativa en la que se siguen colocando flores como agradecimiento. Y como siempre me dejo lo mejor para el final, porque mi destino favorito de esta lista ya lo mencioné en otro vídeo del canal. Así que, si os ha gustado el vídeo, os dejo este otro de aquí, en el que os cuento la historia de la muñeca maldita Okiku, una muñeca poseída por el espíritu de una niña y que se puede visitar de verdad cerca de Sapporo. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto. Hasta la próxima.